Hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 6 del podcast Movimiento Poderoso de hoy lunes a día 8 de diciembre, festivo en España. Pues hoy os quería hablar de un tema súper que nos mueve muchísimo, bueno, como casi todos los que tratamos en este podcast, que es el tema de los hijos, ¿no? Ayer, hace un par de días, escribí en mi newsletter, ¿no? La titulé Yo por mi hijo mato, ¿no? Una frase que se hizo célebre aquí en España por una persona de estas que salen en las revistas del corazón, ¿no? Bueno, es una frase que significa que por nuestros hijos hacemos cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa con tal de que estén bien, con tal de que sean felices, con tal de que tengan salud, que se relacionen, ¿no? Con sus compañeros, con sus amigos, ¿no? Haríamos cualquier cosa. Y lo que sorprende es que cuando hablas con madres de hijos que tienen algún problema, pues y lo constelamos y abrimos la constelación, muchas veces nos sorprendemos porque eso que hacemos con tan buena voluntad por nuestros hijos es precisamente lo que hace que no estén bien en su vida. Ahora pondré unos cuantos ejemplos, ¿no? Hellinger decía que, si él preguntaba, ¿qué va antes, el amor o el orden? Os lanzo la pregunta. Venga, un segundo para pensar. ¿Qué va antes, el amor o el orden? Tendríamos, ¿no? Caeríamos en la tentación de decir que primero el amor, ¿no? Con lo mucho que queremos nosotros a nuestros hijos. Yo también soy madre, por supuesto que quiero mucho a mi hijo, ¿no? Pero Hellinger decía que el amor es el agua y el orden es la vasija y que el amor sin orden se desparrama. ¿Sí? Efectivamente, vemos como muchas veces a muchos hijos tienen serios problemas en su vida precisamente por un exceso de amor y por un defecto de orden. Y cuando decimos orden, no solamente nos referimos, por supuesto y obviamente, a tener unos límites, a tener unas normas, saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, tener los valores de la familia, de todo esto también hablaremos ahora, pero no solamente eso es importante, sino también es importante ver que se está siguiendo el orden sistémico. Lo recordaré rápidamente para la gente que no sepa cuáles son los tres órdenes sistémicos. Pues los tres órdenes sistémicos son la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio entre el dar y el recibir. Os los explico rápidamente. La pertenencia significa que toda persona tiene derecho a pertenecer al grupo del cual forma parte. Esto significa que si en nuestro sistema familiar o en cualquier sistema, un sistema de trabajo, un sistema laboral, un sistema de amistades, pero nosotros vamos a centrarnos concretamente en el sistema familiar. Si en el sistema familiar hay alguna persona que no está incluida, que es lo que llamamos un excluido, va a haber otro del sistema que lo va a reemplazar para darle sitio, para darle lugar. Ahora os pondré un ejemplo. Cuando hablamos de excluidos, hablamos de aquellas personas que son incómodas para el sistema. Por ejemplo, un abuelo que abandonó a la abuela cuando estaba embarazada y nunca más se supo de él. Vale. Una abuela que era, no sé, manipuladora y que era, no sé, que maltrataba a sus hijos, por ejemplo, y que no... ¿Qué más ejemplos de excluidos? Gente que cometió delitos, por ejemplo, alguien que fue un ladrón, que fue un estafador, que fue, bueno, cualquier cosa que os podáis imaginar. Esas son personas incómodas en el sistema y no se les da el sitio que corresponde. Entonces, un inferior, o sea, un hijo, puede ser que esté intentando sustituirlo. Entonces, va a mostrar síntomas en su vida. ¿Por qué va a mostrar síntomas? Porque está viviendo una vida que no le pertenece.
O sea, por ejemplo, si un abuelo es un excluido porque era alcohólico y maltrataba a la abuela, ¿vale? Y de ese abuelo nadie quiere hablar, nadie quiere reconocer que existió, a lo mejor un nieto o un bisnieto va a ser alcohólico para darle lugar a ese abuelo, ¿sí? O sea, imitándolo se le da lugar, ¿no? Ese sería el orden de la pertenencia, ¿de acuerdo? Un segundo orden es la jerarquía. Y la jerarquía nos dice que los que llegan antes tienen preferencia con los que llegan después. O sea que el orden es de llegada a la vida. Entonces, está claro que nuestros hijos llegaron después que nosotros. Nosotros somos los adultos, nuestros hijos son los pequeños. Si, por ejemplo, en un sistema una persona pues tiene un padre, por ejemplo, que estuvo muy debilitado, o que lo abandonó cuando era pequeño, o que murió cuando era muy joven o muy pequeña la persona, puede ser que su hijo inconscientemente, esto siempre hablamos de dinámicas inconscientes, por supuesto, que su hijo intente reemplazarlo y entonces el hijo, digamos, intenta ocupar el lugar simbólico de su abuelo, poniéndose por encima de su madre, cuidándola, porque la siente debilitada, siente el vacío por la muerte de su padre, etc. Pero claro, ¿cómo sabemos que nuestros hijos están o bien, digamos, reemplazando un excluido en el caso anterior o bien que están con un desorden jerárquico? Pues porque presentan síntomas en su vida. Por ejemplo, no les va bien en el cole se pelean con todo el mundo. Por ejemplo, el típico síntoma de un niño que está colocado de padre de su madre o de su padre, o sea, que está colocado en el lugar de un abuelo, es que es un niño que pega a los demás, que tiene una gran agresividad y que se siente siempre superior. Se siente siempre que no obedece, por ejemplo, a las órdenes del maestro o la maestra porque se siente más grande. Pero ese es un desorden que está ya en la familia. O sea, no lo hace queriendo el niño. Eso también es muy importante que nos demos cuenta de que a veces los comportamientos de nuestros hijos o de nuestros alumnos, si somos profesores, yo por ejemplo soy profesora, pues no son porque sean malos, porque sean malas personas o porque nos quieran hacer la vida imposible. Un comportamiento disruptivo de un niño, primero, le hace tan infeliz a él como a las personas que le rodean, eso para empezar. Y segundo, nos está intentando llamar la atención sobre algo. Alguien tiene que mirarlo y ese alguien, por supuesto, es su madre, ¿vale? Y el tercer orden, en el dar y el recibir, aquí también los hijos, siempre estamos hablando desde el punto de vista de los hijos. Claro, a veces los hijos se colocan a un nivel, digamos, de igual a igual con sus padres, especialmente un hijo de igual a igual con su madre o una hija de igual a igual con su padre. Y coge una dinámica de pareja inconsciente de la madre o pareja inconsciente del padre. Claro, en el dar y el recibir, que es un orden de Hellinger que dice que, exacto, que entre iguales el dar y el recibir tiene que estar compensado, entre iguales, pero en cambio, entre personas de diferente jerarquía, como es el caso de padres a hijos, el orden es los padres dan y los hijos reciben. Siempre, siempre. Entonces, si una madre o un padre se pone en la dinámica de intentar reclamarle al hijo, por ejemplo, imaginamos una madre divorciada, ¿sí? Que está sola en casa y no tiene una nueva pareja. Y tiene un hijo varón. Pues ese hijo varón llega un sábado por la noche y quiere salir. Y la madre le dice algo así como, ay, si te vas, me vas a dejar sola. Vale, eso sería un desorden total y absoluto de jerarquía primero y después de dar y recibir. ¿Por qué? Porque una madre no tiene que dejar solos a sus hijos cuando se sientan solos, pero un hijo no tiene que devolverle eso a su madre. En la típica frase de con lo que yo hice por ti cuando eras pequeño o pequeña y ahora que yo te necesito no me cuidas. Eso es un desorden en el dar y el recibir.
porque los padres dan y los hijos reciben. Los mayores dan y los pequeños reciben. Y esos pequeños y esos hijos, cuando sean mayores, a su vez, le darán a sus hijos. Y esos pequeños, cuando sean mayores, les darán a los pequeños. Pero la cascada, digamos, del cuidar entre jerarquía diferente va de los mayores hacia los pequeños, como una cascada y no al revés. El río nunca vuelve la cascada hacia atrás. Es un río que va siempre hacia adelante. Bueno, pues entonces, si tenéis un hijo, una hija, que presente algún síntoma, malas notas en el cole, se pelea en el colegio, tiene problemas con sus compañeros, no encuentra buenos amigos, buenas amigas, siempre que tiene un novio acaba fatal, etcétera, tiene problemas de salud, ansiedad, etcétera, lo podemos mirar en constelación y seguramente esta va a ser, o sea, lo que le ocurre va a estar relacionado con uno de estos tres órdenes, o el de la jerarquía, o el de la pertenencia, o el del dar y el recibir. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres? Vale, nosotros como padres podemos hacer muchísimo. De entrada, si nuestros hijos presentan un síntoma, claro, ¿qué pasa? Cuando están enfermos, los llevamos al médico, obviamente. Cuando tienen problemas emocionales, los llevamos al psicólogo. Pero por mucho que llevemos al médico a nuestros hijos, por mucho que llevemos al psicólogo cuando tienen problemas emocionales, por mucho que los llevemos a terapias varias, aunque sean terapias alternativas, si no tratamos el origen de eso que les pasa, pues volverán a caer. O sea, a lo mejor temporalmente el psicólogo, la psicóloga le da unas pautas para poder gestionar eso que ha ocurrido en clase o, por ejemplo, si tiene malas notas, lo apuntamos a clases particulares, vale. Pero si no vamos al origen de dónde están las malas notas, de por qué tiene esas malas notas, pues no conseguirá superarlo nunca, por mucho que lo llevemos a los mejores profesionales. Y el origen de lo que les pasa a nuestros hijos está en su sistema familiar, o sea, en nosotros. Cualquier cosa que les ocurra a nuestros hijos, tenemos que mirarlos los adultos, lo tenemos que mirar nosotros, no ellos. Por ejemplo, a constelación no vienen los niños, no tratamos a niños en constelación, vienen los padres. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que le ocurra a un niño va a tener relación con algo de su sistema familiar, o bien con sus padres, o bien con sus abuelos, que son los padres de sus padres, o bien con sus bisabuelos, que son los abuelos de sus padres. O sea, que lo tratamos los adultos. Y el hijo mejora. Cuando lo tratamos los adultos, el hijo mejora. Entonces, por ejemplo, niños que tienen pues emociones que no pueden explicar. Niños que, por ejemplo, que verbalizan, pues que tienen miedos, que no tienen ansiedad y no saben por qué, tienen rabia y como padres no sabemos por qué, porque siempre tienen una rabia que no saben de dónde sale, porque no les ha pasado nada negativo, digamos, para tener esa rabia. Entonces, esas emociones que tienen nuestros hijos que no tienen explicación en el aquí y el ahora, son lo que llamamos emociones heredadas. Tengo, por cierto, una meditación para las emociones heredadas que también yo, las tengo grabadas desde el punto de vista del adulto, pero también se puede aplicar a emociones de nuestros hijos. O sea que si queréis que os la mande, podéis contestarme al correo que recibís cuando suscribís a mi newsletter. Si no os habéis suscrito todavía a mi newsletter, debajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace para que os podáis suscribir. Mando cada semana correos muy breves que se leen en un minuto, siempre con algún tip o algún consejo de estos que hablamos de constelaciones. Y esta semana voy a estar hablando de hijos. Pues, como iba diciendo, las emociones heredadas. Las emociones heredadas son emociones que no tienen explicación en la biografía de la persona.
O sea, tenemos emociones primarias, que son las que nos ocurre en el momento en que ocurre la acción. Por ejemplo, si yo tengo un león aquí delante de mí, pues seguro que tendré una emoción primaria de miedo, ¿vale? Luego tenemos las emociones secundarias. Y las emociones secundarias son aquellas que nos quedan como resto de una emoción primaria. Por ejemplo, si yo pasé por un camino donde me encontré un león y pasé mucho miedo, emoción primaria, ahora cada vez que paso por ese camino se me destapa una emoción secundaria. No hay león, pero yo sigo teniendo miedo. Esa sería la emoción secundaria. ¿Qué es la emoción heredada? La emoción heredada es que yo paso por un camino y siento miedo y a mí nunca me ha pasado nada. Y es más, por ese camino ni hay leones ni hay nada. Entonces, ¿por qué tengo miedo por pasar por ese camino? Porque tal vez en mi sistema alguien sí que tuvo un encuentro con un león, real o metafórico, por un camino parecido, no tiene por qué ni ser ni el mismo camino, ¿no? Y entonces yo tengo heredada una emoción que pasar por ese camino es peligroso, es peligro de muerte. Entonces, cada vez que yo paso por ahí, entro en pánico sin saber por qué. ¿De acuerdo? Pues eso les pasa a muchos niños que tienen unos miedos y se les destapa la ansiedad en unos momentos en los que no les está ocurriendo nada biográficamente, que explique biográficamente esa ansiedad. Y sin embargo se les despierta porque es una emoción heredada. Luego quería hablaros también de cuando un hijo está cuidando al padre o a la madre. Esto lo hemos dicho antes con el dar y el recibir, ¿no? Os he explicado el caso, por ejemplo, sobre todo de un hijo con su madre y una hija con su padre. Esto es ocurre especialmente de forma muy extendida en el caso de hijos de padres divorciados. ¿Por qué? Cuando hay un divorcio, siempre hay uno que está más débil que el otro. Claro, casi siempre es uno el que lo ha decidido y el otro el que no, el que se ha encontrado la decisión. Que Hellinger siempre dice que cuando dos personas se divorcian, incluso el que no lo ha decidido lo ha atraído inconscientemente, lo ha hecho posible inconscientemente, ¿vale? Y cuando lo constelamos vemos que aquí no hay buenos ni malos, ¿eh? O sea, en constelaciones no juzgamos, solo hay hechos. Bueno, hay un hecho en que una persona toma una decisión de divorciarse de la otra, ¿vale? Si, por ejemplo, esa mujer que se queda sola en casa y se queda debilitada porque a lo mejor, pues, por ejemplo, se queda sin sustento económico y ahora tiene que buscarse la vida, hasta ahora vivía de que la mantenía su marido con su sueldo y ahora tiene que buscarse la vida y trabajar. O bien se queda debilitada porque entra en depresión. O bien se queda debilitada porque entra, no sé, pues se tiene que medicar para la ansiedad o para... Entonces, el hijo siempre se va a quedar cuidando al que considera más débil de la pareja, ¿sí? Aquí no tiene por qué ser hijo con la madre o hija con el padre, sino puede ser la hija con la madre también o el hijo con el padre. Siempre. Entonces, hay que, como adultos, hacer un trabajo de, si por ejemplo, si nosotros somos la parte debilitada, hay que hacer un trabajo de crecimiento personal para coger nuestro poder. Y sobre todo, si tenemos que coger, digamos, apoyo, que sea el apoyo de nuestros padres, no de nuestros hijos, ¿sí? Y también la otra, si yo soy la parte, digamos, perpetradora de la pareja, por decirlo de alguna manera, yo puedo ayudar mucho a mi hijo dándole un buen lugar a la otra parte, al otro progenitor. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, si por ejemplo, me he divorciado y me he sentido abandonada, me he sentido súper mal. Si yo empiezo a hablar mal de mi expareja, empiezo a decirle al hijo, pues, ¿por qué te quieres ir con él? Pues no sé qué, empiezo a reprocharle, vale, a lo mejor el hijo se va a quedar con nosotras
y no va a querer ir con su padre, pero no porque realmente lo sienta así, sino porque siente que nos tiene que cuidar. Siente que si va con su padre, nos es de alguna manera infiel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como si nos, de alguna manera nos, no me sale la palabra, traicionando. Es como si yo estuviera traicionando a mi padre o a mi madre yéndome con el otro. Una última cosa que os quería comentar es que a veces los hijos no se dan permiso para ser mejores que sus padres. Bueno, y todo esto que os he explicado, nosotros también somos hijos, por lo que todo esto que hemos estado hablando hasta ahora lo podemos aplicar a nuestros hijos, pero también a nosotros cuando fuimos hijos, ¿no? Y es como, vuélvete a escuchar este vídeo otra vez, ahora, pero con el chip de ver ya no a nuestros hijos, sino nosotros cuando éramos hijos. A ver, ¿en cuántas dinámicas de estas estás implicada, ¿no? Y déjame en comentarios si quieres qué descubrimientos has hecho escuchando este vídeo, ¿no? Y te recomiendo volverlo a escuchar una segunda vez. Pues el merecimiento, ¿no? Sí, nuestros padres lo pasaron mal económicamente. No nos damos el permiso de tener más dinero que nuestros padres. Por ejemplo, nuestros hijos, si sus padres o alguien de la familia lo pasó mal en el colegio, le hicieron bullying, por ejemplo, pues no se da el permiso de pasarlo bien o de tener amigos o de tener buenas relaciones. Si un niño, uno de los padres o los dos sacaba muy malas notas, a veces no se da el permiso de sacar buenas notas para no ser mejor que su padre, ¿sí? Entonces, una frase que le podemos decir a nuestros hijos, muy sanadora, es, le dices el nombre, cariño, tal, como se llame, tienes mi permiso para ser mejor que yo. Pues espero que os haya gustado este episodio. Dejadme en comentarios todas las tomas de conciencia que hayáis hecho y os espero la semana que viene.